El cauce del río Bravo se extiende como una marca profunda y milenaria bajo el resplandor abrasador del desierto norteño. En estas tierras no solo se percibe la carencia de líquido vital, sino que se siente la ausencia de memoria colectiva de justicia social y de honor nacional. Sobre su lecho resquebrajado por el tiempo habita el eco de centurias marcadas por límites territoriales impuestos a la fuerza, promesas incumplidas y acuerdos diplomáticos que conservan el rastro de antiguas ambiciones imperiales. No obstante, en esta fecha del 5 de diciembre de 2025 se percibe un movimiento inusual bajo la superficie árida. Existe una pulsación intensa, un giro en la corriente que no surge del agua misma, sino del corazón de una patria que ha perfeccionado el arte de la resistencia frente a la adversidad ambiental y política. En medio de esa vastedad donde el aire parece detenerse, surge la determinación de Claudia Sheinbaum. Ella no se presenta como una funcionaria convencional, ni como la representación administrativa de una oficina central, sino como la protectora de un recurso que ya no será entregado sin una defensa digna. Su planteamiento recorre las distancias hasta Texas y Washington con la firmeza de un fenómeno natural que anticipa cambios profundos. Se trata de una iniciativa urgente y meticulosa que no cede un solo ápice de la integridad nacional. Se habla de millones de metros cúbicos listos para transitar hacia territorio estadounidense, pero bajo condiciones de respeto mutuo y no mediante la coacción o las advertencias arancelarias de un mandatario que utiliza los fenómenos climáticos como instrumentos de presión. Trump, desde su entorno de opulencia, intenta manejar el continente como si fuera una propiedad privada, agitando la amenaza de impuestos adicionales para forzar un retroceso mexicano. Sin embargo, esa retórica carece de efecto sobre una nación que posee una historia de lucha mucho más profunda que cualquier discurso pasajero. El antiguo poder, acostumbrado a considerar a la región como su suministro particular, choca hoy con la realidad de que nuestros recursos no son simples objetos de comercio, sino que representan la esencia del territorio y la vida de comunidades enteras. La línea fronteriza se transforma en el escenario de una disputa geopolítica que resuena en cada rincón, desde los campos sedientos de Texas hasta las parcelas cuidadas con sacrificio en el lado mexicano. Este no es un roce menor, es el momento en que se cuestionan siglos de desequilibrio y abuso. Lo que surge de esta tensión es una exigencia de trato igualitario. La carencia de lluvia, la más severa en un siglo, ha puesto a las reservas estadounidenses en un estado crítico. El convenio de 1940, ese pacto de otra época, vuelve a ser utilizado como una herramienta de conflicto. Los administradores del norte exigen volúmenes específicos, como si los ciclos de la naturaleza pudieran ajustarse a los plazos de un contrato. A pesar de los envíos ya realizados, el faltante es usado por Trump como pretexto para golpear el comercio exterior de México. Pero en la actualidad la respuesta mexicana no es de sumisión, sino de estrategia. Sheinbaum propone una entrega inmediata de agua para aliviar la crisis del vecino, con un sustento técnico y científico que demuestra la voluntad de cooperación compartida. Al mismo tiempo deja claro que no habrá espacio para la humillación o el chantaje. La propuesta incluye actualizar el tratado con visiones modernas sobre el cambio climático, protegiendo la labor de millones de agricultores mexicanos y resguardando cada gota como un tesoro nacional. La mandataria se sitúa en la mesa de negociaciones como una paritaria, y esto resulta inaceptable para la mentalidad del norte. Trump continúa con sus ataques digitales que se diluyen ante un escenario global que empieza a ignorar sus desplantes. Mientras él busca fracturar la frontera con leyes restrictivas, las potencias europeas ven en México a un aliado de confianza y soberanía. Asia también observa con interés, con China e India expandiendo sus vínculos comerciales. El mundo percibe que México está evolucionando de ser un actor pasivo a un centro de influencia regional. En su intento por convertir el agua en un recurso de guerra, el norte revela su propia fragilidad, pues gran parte de su crisis hídrica se debe a la gestión interna, y no a los compromisos externos. Los castigos económicos que Trump sugiere terminarían afectando a sus propios productores y elevando los costos de vida en su país. En este entorno de desgaste, Sheinbaum aplica la inteligencia política, coordinando acciones directas, pero sin someterse a la sombra del mandatario estadounidense. Propone la mediación de organismos internacionales como la ONU para asegurar la equidad y la reciprocidad. Es un acto de alta diplomacia que combina la prudencia con una defensa inquebrantable de lo propio. En los límites geográficos, el ambiente es tenso. Los campesinos locales temen por su futuro, pero respaldan la firmeza gubernamental, mientras que los productores del otro lado se sienten rehenes de la furia de su propio presidente.
Las familias de ambos países ven cómo un recurso natural se politiza, pero también notan que por primera vez México establece condiciones basadas en la supervivencia y la justicia. El agua adquiere una dimensión simbólica que evoca las pérdidas territoriales del pasado y la resistencia actual de una presidenta que entiende que el patrimonio nacional es una frontera infranqueable. Surge entonces la duda sobre qué pasa cuando un imperio ya no puede obligar a los demás a cumplir sus caprichos. El viento de la frontera cambia al atardecer trayendo un rumor de transformación. Es el sonido de una estructura de poder que se debilita frente a un país que ha decidido caminar con la frente en alto. Lo que presenciamos no es solo una discusión sobre riego, es la consolidación de una asimetría donde la dependencia mutua favorece a quien tiene la razón histórica y técnica. Trump se queda sin hilos que mover recurriendo a tácticas obsoletas mientras sus amenazas dañan principalmente a sus propios ciudadanos. Los analistas internacionales advierten que una ruptura comercial total tendría costos astronómicos para los estados del sur de la Unión Americana, pero el espectáculo político parece importar más que la estabilidad económica. En este punto de inflexión, Sheinbaum se muestra como la líder que gestiona la realidad con datos y calma. Frente al ruido, ella presenta flujos hidrológicos y evidencias geográficas que demuestran que México ha cumplido hasta donde la naturaleza lo permite. Lo más significativo es que la comunidad internacional valida esta postura. La Unión Europea critica el uso del agua como presión económica y los grandes sectores industriales cierran filas con México reconociendo su papel como motor manufacturero esencial. El incremento de las compras externas de productos mexicanos es un voto de confianza que el norte ha perdido. China, por su parte, inyecta capital en infraestructura creando rutas comerciales que eluden las barreras de Trump. India también se suma a la defensa de un comercio sin sanciones hídricas. De esta forma, México rodea al gigante con legitimidad y alianzas sólidas. Al interior de Estados Unidos, la cohesión republicana se fractura ante el reclamo de los agricultores que prefieren soluciones prácticas sobre discursos incendiarios. Incluso sectores demócratas denuncian el uso del tratado como una estrategia electoral de manipulación. El bloque de votantes latinos observa con orgullo a una líder que defiende la dignidad. Las encuestas muestran un apoyo mínimo a la escalada del conflicto en el país vecino. Mientras el imperio se desgasta, Sheinbaum construye una red continental dialogando con líderes de Canadá y Sudamérica para establecer una soberanía hídrica común. Cada decisión es un paso hacia la transformación de la crisis en una oportunidad de liderazgo. Trump, al presionar, solo acelera el fin de su propio predominio. Cada vez que invoca el pasado de imposición, fortalece el nacionalismo constructivo de México. La oferta de Sheinbaum no es un favor, es un pacto de caballeros que exige una reforma profunda del tratado para adaptarlo a la realidad del siglo XXI. El mundo entiende que el imperio ya no controla el río, solo lo mira con necesidad desde su orilla. Esta imagen es el mayor triunfo moral de la gestión actual. Se respira un ambiente de honor recuperado en todo el país. México ya no suplica, México propone y negocia. En las comunidades fronterizas, la importancia del agua se explica a través de la historia de los pueblos que no se rindieron. A pesar de la calma actual, la ambición de Trump asegura que habrá nuevos intentos de desestabilización antes de las revisiones comerciales de los próximos años. Pero cada ataque es una oportunidad para que México diversifique sus apoyos globales. Se vislumbra un futuro donde el país será el gestor del equilibrio hídrico en Norteamérica, obligando a grandes inversiones en tecnología para compensar la sobreexplotación del norte. El documento estratégico en manos de la presidencia no es solo un plan de riego, es el manifiesto de una nueva era donde el río Bravo fluye como símbolo de equidad. La noche llega con un silencio expectante en el desierto, mientras la nación aguarda con la confianza de quien sabe que el tiempo y la justicia están de su lado. La oscuridad envuelve el cauce como una capa de protección para la tierra que descansa. La frontera se torna un espacio de reflexión donde las sombras de los héroes del pasado se mezclan con la determinación del presente. El agua contenida en lo profundo espera su momento para brotar con justicia. México se levanta frente a la arrogancia imperial con la serenidad de quien posee raíces milenarias. Es en este instante donde la conducción de Claudia Sheinbaum adquiere una relevancia histórica que trasciende el periodo actual. Ella recorre el camino hacia la posteridad sabiendo que defiende el honor de todo un pueblo. No es solo un trámite administrativo, es la defensa de la moral nacional y el derecho a existir con libertad plena. Las presiones que llegan de la capital estadounidense se vuelven ruidos vacíos frente a la voluntad férrea de no ser doblegados.
Trump intenta quebrar el espíritu mexicano con decretos sin fundamento ignorando la ciencia y la realidad climática. Sin embargo, la historia de México está escrita con victorias sobre la traición y la rapiña exterior. El Pacto de 1940 se mira hoy con otros ojos no como una cadena perpetua, sino como una estructura que debe ser demolida y reconstruida para el bienestar de todos. Sheinbaum no busca la ruptura por capricho, sino la evolución por necesidad histórica. La propuesta de entrega de agua es un acto de generosidad estratégica que busca evitar el colapso del vecino, pero siempre bajo la premisa de la igualdad soberana. El planeta entero presta atención a este duelo de voluntades. Los centros de inteligencia militar analizan riesgos que el mandatario del norte prefiere ignorar por su obsesión personal. Europa y Asia se alinean con la razón técnica de México, mientras que en el sur del continente surge la idea de una gran alianza para proteger los recursos naturales. En los campos de Texas la realidad golpea más fuerte que los discursos, pues los productores saben que su supervivencia depende de la buena vecindad y no de los ataques de Washington. La narrativa del imperio se desmorona ante la falta de sustento real. Sheinbaum sabe que resistir es el primer paso, pero transformar la relación es la meta final. Su iniciativa ante el gobierno estadounidense es una herramienta de cambio que busca un equilibrio basado en el respeto y la cooperación multilateral. Se defiende el futuro del campo mexicano con garras y dientes, asegurando que la soberanía hídrica no sea vulnerada nunca más. Los intentos de Trump por ridiculizar la postura mexicana fallan porque el mundo ve quién es el que realmente necesita del otro. La imagen de la potencia sedienta es el testimonio más claro del cambio de era. Existe un orgullo silencioso en cada mexicano que ve a su gobierno actuar con firmeza y elegancia diplomática. Se acabó la época de la obediencia ciega, ahora se impone la era de la negociación inteligente. En las plazas y hogares se comenta con esperanza que México ha encontrado su camino. Aunque las nubes de tormenta política sigan presentes, la preparación del país es superior a cualquier amenaza externa. La red de alianzas con Europa, Asia y el resto de América garantiza que no estemos solos en esta travesía. El clímax de esta historia se acerca con la certeza de que México no dará un paso atrás. La historia se escribe hoy con el agua del río Bravo como tinta y la soberanía como papel. El informe final que se prepara en las oficinas gubernamentales detalla que el éxito de esta estrategia pondrá fin a las amenazas arancelarias y obligará al norte a participar en proyectos de gran escala para la desalinización y el cuidado del entorno. Por primera vez en la historia moderna, México diseña el mapa de ruta para la seguridad hídrica regional. Este hecho es un presagio de la tormenta que purificará las relaciones internacionales en el continente, terminando con la visión del imperio que no sabe compartir. La noche sigue su curso, el viento se detiene y la nación permanece alerta y orgullosa de su destino. El desierto en su inmensidad es testigo de este nuevo amanecer soberano, donde cada gota cuenta y cada palabra de la presidencia resuena con la autoridad de la verdad. México ha decidido ser el dueño de su propio río y de su propia historia, sin permitir que nadie más dicte las reglas de su existencia sobre esta tierra bendita. El panorama actual en la frontera norte de México se ha convertido en una partida de ajedrez donde el tiempo y la naturaleza dictan las reglas del juego. No se puede entender la postura del gobierno de Claudia Sheinbaum sin analizar la profundidad de la crisis ambiental que azota a la cuenca del río Bravo. Los modelos meteorológicos más avanzados indican que las pautas de precipitación han mutado de manera irreversible debido al calentamiento global, lo que hace que los compromisos adquiridos hace 8 décadas resulten no solo difíciles de cumplir, sino técnicamente obsoletos. Esta realidad científica es el escudo principal que México utiliza para desarticular la narrativa de Trump. Mientras el mandatario estadounidense se enfoca en el castigo comercial, México se enfoca en la adaptación climática. La estrategia mexicana ha pasado de ser reactiva a ser propositiva, integrando a un equipo de hidrólogos de élite que trabajan de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este cuerpo técnico ha logrado demostrar que la entrega de agua no es un acto de voluntad política simple, sino un proceso complejo condicionado por la capacidad de almacenamiento de las presas internacionales como Amistad y Falcón. En este contexto, la diplomacia hídrica mexicana ha comenzado a tejer una red de apoyo con naciones que enfrentan retos similares en la gestión de ríos compartidos. Se han establecido diálogos con expertos de Egipto y Etiopía para entender cómo la mediación internacional puede frenar las ambiciones de potencias que intentan acaparar el recurso. La propuesta de Sheinbaum de incluir a la ONU como observador neutral no es una ocurrencia, es una jugada calculada para elevar el conflicto de una disputa binacional
a un tema de derechos humanos globales. El agua es un bien común y su uso como moneda de cambio para imponer aranceles es visto por la comunidad internacional como una violación a los principios básicos de la convivencia entre naciones. Por otro lado, el impacto económico de las amenazas de Trump ha comenzado a generar un efecto boomerang dentro de la propia industria de Estados Unidos. Las empresas automotrices en Detroit dependen de los componentes fabricados en las plantas de Chihuahua y Coahuila, que a su vez requieren de estabilidad social y recursos básicos para operar. Si Trump asfixia la economía fronteriza por un conflicto de agua, está indirectamente saboteando su propia cadena de producción nacional. Esta interdependencia es la que México ha empezado a señalar con mayor fuerza en los foros económicos internacionales. No se trata solo de exportaciones, se trata de una integración productiva que no puede ser desmantelada sin causar un trauma financiero global. La respuesta de México ha sido fortalecer los lazos con el mercado interno y buscar alternativas de exportación que reduzcan la dependencia del vecino del norte. Se están agilizando los trámites para que los productos agrícolas que antes iban exclusivamente a Texas encuentren destino en los puertos de Europa y el sudeste asiático. Este movimiento de diversificación es la respuesta más contundente a la política del garrote. Si Estados Unidos cierra la puerta, México abre una ventana al mundo entero. Al mismo tiempo, la cohesión social dentro de México se ha fortalecido ante la percepción de una amenaza externa injusta. Los movimientos campesinos, que históricamente han tenido fricciones con el gobierno federal, ahora se alinean con la presidencia en una defensa común de la soberanía hídrica. Existe un consenso nacional sobre que el agua de las cuencas mexicanas debe priorizar el consumo humano y el riego de las tierras locales antes de satisfacer las demandas excesivas de la industria extractiva del otro lado de la frontera. El simbolismo del río Bravo como una herida abierta ha sanado para convertirse en una cicatriz de orgullo. La gente en las calles de Ciudad Juárez, Matamoros y Nuevo Laredo entiende que lo que se defiende en la mesa de negociaciones es su propio futuro. La resistencia no es solo política, es vital. La administración de Sheinbaum ha dejado claro que no se firmará ningún acuerdo que ponga en riesgo el suministro de agua para las futuras generaciones de mexicanos. El Plan Nacional de Desarrollo Hídrico incluye la construcción de nuevas infraestructuras de captación y el tratamiento de aguas residuales a una escala nunca antes vista. México está invirtiendo en su propia seguridad mientras Trump gasta su capital político en amenazas vacías. En el plano de la política interna de Estados Unidos, el conflicto ha servido para evidenciar las grietas del populismo. Los gobernadores de los estados fronterizos como California y Arizona, que tienen una visión más pragmática, han comenzado a desmarcarse de la retórica agresiva de Washington. Entienden que la guerra del agua no tiene ganadores y que la estabilidad de la región depende de la colaboración técnica. El papel de la diáspora mexicana en este escenario es crucial. Millones de ciudadanos de origen mexicano que viven y votan en Estados Unidos están enviando un mensaje claro a sus representantes: la hostilidad contra México tiene un costo electoral. La influencia cultural y económica de México dentro de las fronteras estadounidenses es un factor que Trump no puede ignorar por mucho tiempo. El poder suave de México, expresado en su gastronomía, su arte y su gente, actúa como un contrapeso a las políticas de odio. En las universidades más prestigiosas del mundo se estudia el caso de la frontera México-Estados Unidos como el epicentro de la nueva geopolítica del siglo XXI. La lucha por el agua es solo la punta del iceberg de un cambio de paradigma donde las naciones en desarrollo exigen un trato digno basado en la realidad del entorno y no en los privilegios históricos de las potencias. La victoria moral de México se consolida con cada día que pasa sin que el país ceda ante la presión. El informe técnico que sustenta la posición mexicana es ya un referente para otros tratados internacionales. Se habla de un nuevo constitucionalismo hídrico que pone a la naturaleza en el centro de las decisiones políticas. La figura de Sheinbaum como una científica en el poder le otorga una ventaja competitiva frente a la improvisación de su contraparte. Ella maneja los datos con precisión y la política con temple. El resultado es una nación que se siente representada y segura de su postura. El futuro de la relación binacional dependerá de la capacidad de Estados Unidos para reconocer que el mundo ha cambiado y que México ya no es el patio trasero de nadie. La soberanía no es un concepto negociable y el agua no es un botín de guerra. Con cada gota que fluye por el río Bravo se escribe un nuevo capítulo de dignidad. México espera el momento justo para concretar los acuerdos que garanticen la paz y el desarrollo, pero lo hará siempre con la frente en alto y la mano firme en el timón de su propio destino.
La noche en el desierto sigue siendo testigo de esta transformación profunda donde el silencio de la arena oculta la fuerza de un pueblo que ha decidido no volver a callar ante la injusticia. La luz de la luna ilumina el cauce seco que pronto verá nuevos días de abundancia gracias a una gestión inteligente y patriótica del recurso más sagrado de la humanidad. El camino es largo y los desafíos son muchos, pero la semilla de la soberanía ya ha germinado en el corazón de la tierra mexicana. El monitoreo constante de las condiciones climáticas permite a México actuar con anticipación ante cualquier intento de manipulación de los datos por parte de agencias externas. La transparencia informativa es la herramienta que garantiza que la verdad prevalezca sobre la propaganda. En los laboratorios de las universidades públicas de México se analizan muestras de suelo y agua para asegurar que la calidad del recurso sea protegida. Este enfoque científico es lo que le da una solidez inquebrantable a la propuesta mexicana. No se trata de una opinión política, se trata de un hecho físico. El agua disponible es limitada y su distribución debe ser equitativa bajo criterios de sostenibilidad. La presión internacional sobre Trump aumenta a medida que los líderes globales entienden que su política de aranceles es un ataque al sistema de comercio multilateral en su conjunto. Si se permite que se use el agua como arma comercial, se crea un precedente peligroso para todos los ríos compartidos del mundo desde el Danubio hasta el Mekong. Por eso el respaldo a México es un respaldo a la estabilidad global. Las organizaciones de derechos humanos también se han pronunciado advirtiendo sobre las consecuencias humanitarias de una crisis hídrica provocada por decisiones políticas arbitrarias. El acceso al agua es un derecho humano fundamental que no puede estar sujeto a las fluctuaciones de un mercado o al humor de un gobernante. En este sentido, la lucha de México es una lucha por la humanidad entera. La resistencia en la frontera es un ejemplo de dignidad para todos los pueblos del sur global que enfrentan presiones similares de parte de las antiguas potencias coloniales. El nuevo orden mundial que se vislumbra es uno donde el respeto a la soberanía y la cooperación técnica reemplazan a la imposición y el miedo. México está a la vanguardia de este cambio, liderando con el ejemplo de una diplomacia firme pero abierta al diálogo constructivo. La historia recordará este periodo como el momento en que México definió su papel como potencia regional responsable y soberana. El río Bravo, lejos de ser un muro de agua, se convertirá en un puente de entendimiento siempre y cuando exista respeto mutuo. La visión de Sheinbaum es clara: la prosperidad de Norteamérica solo es posible si se reconoce la dignidad de cada una de sus partes. El camino hacia el 2026, cuando se revise el tratado comercial, será intenso, pero México llega fortalecido por la razón y el apoyo de su gente. La integridad del territorio y sus recursos está garantizada por un gobierno que no conoce la debilidad cuando se trata de defender a la patria. La luz de la verdad disipa las sombras de la amenaza y el país avanza con paso firme hacia un horizonte de justicia y paz. En cada rincón de la nación se siente el eco de esta victoria moral que trasciende las fronteras y llega al corazón de todos los que creen en un mundo más justo. El agua volverá a correr con fuerza por el cauce del Bravo, llevando consigo el mensaje de una nación que nunca se rindió y que supo transformar el desierto en un jardín de dignidad. La esperanza se cultiva en cada parcela y se protege en cada oficina de gobierno con la convicción de que el futuro pertenece a los que luchan con inteligencia y amor por su tierra. El ciclo del agua continúa y con la renovación constante de un país que se sabe grande por su historia y por su presente. La batalla por el río Bravo es la batalla por el alma de México y el resultado final ya se percibe en la determinación de su pueblo y la firmeza de su líder. El desierto ya no es un lugar de paso, sino un baluarte de resistencia, donde el aire mismo respira libertad y soberanía. La historia está de nuestro lado y la victoria es el destino inevitable de los que defienden la vida y la justicia sobre todas las cosas.